Buenas tardes con todos. Hoy voy a exponer acerca del análisis de componentes principales del curso de Geostadística. Mi nombre es Ángela Ochoa Cuentas, estoy en el 7º ciclo. Bueno, ahora, antes de hablar del análisis de componentes principales, tenemos que saber acerca del análisis factorial. El análisis factorial es una técnica de reducción de datos que se usa para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas, llamadas también factores. Existen diversos métodos. Una de ellas es el análisis de discriminante, el otro es el análisis canónico, el análisis factorial de correspondencia simple y múltiples. Y por último, el análisis de componentes principales. Este es el punto del cual me toca exponer. Comencemos con la introducción. El ACP es el método de minería de datos más utilizados en muchos países, como por ejemplo Francia, que fue propuesto por Holstein en el año 1933, y este análisis de componentes principales se utiliza no solamente en la minería, sino en diferentes disciplinas. Conocimientos previos. Vamos al análisis factorial. Como ya le describí, el análisis factorial es un conjunto de variables cuantitativas, es decir, que se puede cuantificar. Estas representan variables que tengan un espacio de menor dimensión y permite determinar un subconjunto de variables en las que nosotros nos podamos dar cuenta cuáles son sus similitudes y discrepancias. Comenzaremos también hablando de otro punto importante, que es el estadístico descriptivo. El estadístico descriptivo es una rama de la estadística y que recolecta, analiza información de un conjunto de datos y que éstas se pueden expresar mediante resúmenes de tablas y gráficos, como podemos observar en las imágenes. Otro conocimiento previo que es muy importante es la correlación. La correlación se utiliza generalmente para poder determinar la relación recíproca que existen entre dos o más cosas. También te indica la fuerza y la dirección lineal que se establecen entre dos variables. Tipos de correlaciones. Existen tres tipos: la correlación directa, la correlación inversa y la correlación nula, que lo explicaremos con mayor entendimiento a continuación. Tenemos las correlaciones directas. Imaginémonos que hay una recta. Si nosotros nos guiamos por los puntos que se encuentran en esta gráfica, vamos a ver que hay una recta. Es una recta que está de manera positiva. Podemos observar también que los puntos que se encuentran en esta recta positiva incrementan de manera proporcionalmente. En la correlación inversa podemos observar que hay una recta negativa, pero acá, mientras que unas variables aumentan, otras variables están disminuyendo. En la correlación nula no podemos observar ningún tipo de recta, está dispersado estas variables, es por ello que se llama nula. Tenemos el grado de correlación. El grado de correlación indica la proximidad que hay entre los puntos de la nube de puntos. Correlación. Hay tres tipos: la correlación fuerte, la correlación débil y la correlación. En este ejemplo vamos a poder entender con mayor facilidad acerca de los grados de correlación. Como podemos ver en el grado de correlación fuerte, podemos observar que estos puntos se encuentran mucho más juntas o mucho más cercas de nuestra recta, una recta imaginaria, ¿no?, que se encuentra en sentido positivo. Si nosotros nos fijamos en el grado de correlación débil, podemos observar que la recta también está de manera positiva, pero los puntos se encuentran mucho más alejados de la recta, es por ello que se llama débil. Conocimiento previo es la correlación y regresión lineal. La correlación está basada en lo que es la asociación lineal. Los valores de las variables, como ya les mencioné, incrementan, mientras que a veces otras disminuyen de manera proporcional. Existen tipos. Tenemos el de Pearson y el de Spearman.
pero lo dejaré ahí porque ese no es el tema del cual les voy a hablar. Bueno, ahora estamos viendo acá una correlación y regresión lineal. Un ejemplo, como ya les expliqué hace un momento en la teoría, podemos observar acá que hay una relación lineal positiva y que a medida que aumenta la altura también aumenta el peso. Ahora sí, entramos en lo que es nuestro tema principal, los componentes principales. Analizándolo cada uno, haciendo una descripción rápida y corta, estas son técnicas de estadísticas, de síntesis, de información o reducción de la dimensión. Los nuevos componentes principales serán una combinación lineal de las variables originales. Estas son independientes entre sí. Los aspectos claves en ACP es la interpretación de los factores, que deben ser deducidas tras la observación de la relación entre los factores. El objetivo del ACP es construir una tabla de nuevas variables que concentren la mayor cantidad posible de información y, con la menor cantidad posible de variables también. Interpretar los factores del modelo obtenido y entender por qué es importante reducir una fase del ACP es el análisis de la matriz de correlaciones, la selección de factores y el análisis de la matriz factorial. Y por último, la interpretación de los factores. Para ello están los coeficientes factoriales deben ser próximos a 1. Una variable debe tener coeficientes elevados solo con un factor y no deben existir factores con coeficientes similares. Ya, como podemos ver acá, estamos en análisis de datos. Tenemos la primera componente principal, que es z igual a u sub 11 por x 1 por y. Y así sucesivamente hasta llegar a u 1p multiplicado por xp. Lo que podemos observar en esta gráfica que estamos viendo es una matriz. Es una matriz que en una notación abreviada sería igual a z1 multiplicado por x por u sub 1. ¿no? El x representa una variable y el u sub 1 representa al eje factorial 1. En la segunda componente principal se da de la misma manera. Tenemos una representación matricial de las variables. Y en notación abreviada sería que z sub 2 es igual a x por u sub 2, que el u sub 2 representa al eje principal 2. Y por último, ¿no? Para hallar una componente principal enésima se define como z sub h, que va a ser igual a x por u sub h. El u sub h representa el eje factorial enésimo. El análisis de datos podemos observar que para que la varianza sea máxima, esta tiene que tener una restricción que sea igual a 1. Para afrontar el problema de maximización con restricciones, se aplica también el método de Lagrange. Ahora sí, entremos al ejemplo del análisis factorial usando el ACP. Nosotros hemos tomado los datos de Puccio. Y bueno, es esta la que se ve en la imagen. Y vamos a describir y vamos a usar el ACP. Ya, primero entramos en la parte donde dice análisis. Lo que nosotros queremos o el objetivo del ACP es la reducción de dimensiones. Es por ello que cliqueamos donde dice reducción de dimensiones y entramos donde dice factor. Una vez hecho eso, entramos, al entrar nos va a botar este cuadro donde nos dice descriptivos, extracción, rotación, puntuaciones y opciones. Le damos primero clic en el cuadro donde dice descriptivo y nos va a aparecer un cuadro adicional. Marcamos lo que es el descriptivo univariado y la solución inicial, y en matriz de correlaciones marcamos el coeficiente. Y claro que las variables del cual vamos a analizar va a ser el cobre, el molibdeno, el oro, la plata, el arsénico, el plomo, el zinc y el zinc. Ya, a continuación entramos donde dice extracción
y marcamos el matriz de correlaciones, la solución factorial sin rotar, gráficos de sedimentación y los números de factores que se deben extraer, que son 4. Entramos en la parte donde dice rotación y marcamos Varimax, una solución rotada y gráficos de cargas. Por último, entramos donde dice opciones y marcamos la parte donde dice excluir casos según pareja, ordenados por tamaño, suprimir pequeños coeficientes del 0.5, o sea, valor absoluto bajo 0.5. Es decir, lo que pasa, los valores de 0.5 no nos interesan. Y en puntuaciones no se toca absolutamente nada. Ya tenemos, al hacer nuestro ACP nos va a dar como resultado un cuadro donde nos sale la varianza total explicada. Podemos ver que en el cuadro 4 tiene un porcentaje acumulado del 85%. En el componente 3 tiene un porcentaje acumulado del 72%. Pero nosotros sabemos que la varianza tiene que ser mayor al 75%. Y entonces observamos que en el componente 4 el porcentaje acumulado es del 85%. Interpretando, podemos decir que se han asociado 4 componentes o subconjuntos con una probabilidad del 85%. Es decir, que estas representan que el 85.086% representa toda una parte de la información. También podemos ver el grado de sedimentación. En el grado de sedimentación, los autovalores que se encuentren mayor a 1 son 3. Si nosotros en la interpretación decimos que para analizar el número de componentes que se selecciona, que en general son las relativas a valores propios mayores que 1, como tal lo mencioné en una diapositiva hace un momento, se observa el gráfico de sedimentación que muestra que solo hay 3 componentes con autovalores mayor que 1. Matriz de componente rotado. Esto es muy importante. Podemos observar que hay 4 componentes y acá se encuentran las variables. En el componente 1 podemos observar que el cobre y la plata tienen una fuerte correlación. En el grupo 2, en el componente 2, el arsénico y el oro tienen un grado de correlación fuerte y en el componente 3, el plomo y el zinc tienen un grado de correlación fuerte. Ya, al interpretar decimos que el grado de correlaciones, las importantes tienen un valor de correlación mayor que 0.5. Como ya les mencioné hace un momento, el cobre y la plata tienen una fuerte correlación, al igual que el zinc, al igual que el arsénico y el oro. Y por último, el plomo y el zinc también tienen una correlación fuerte. Por último, podemos ver en este gráfico, que es el gráfico de componente en espacio rotado, es decir, en 3 dimensiones, podemos observar acá las 7 variables. En estas 7 variables podemos ver que el arsénico y el oro se encuentran mucho más juntos, al igual que el cobre y la plata, que también se encuentran o tienen una mayor correlación, a diferencia del zinc, el plomo, el molibdeno, que se encuentran mucho más dispersos. En la interpretación decimos que estos indican los elementos que se encuentran más próximas a las componentes con las que se relacionan. Por último, tenemos la bibliografía de donde hemos extraído nuestra información acerca de este tema. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.